Seguimos con también toma y admira a Feuerbach por haber disuelto ese mundo religioso como tal y desenmascararlo y mostrar su fase profana. ¿Sí? Entonces Feuerbach, recordemos que hace una grande crítica a la religión, mostrando ese tipo de cultos, ese tipo de rituales, por decirlo así, o de rendimiento, de idolatría al Dios, ¿sí? Pasando 1000 años atrás, cuando sufrió la Inquisición y muchas otras cosas. Entonces Feuerbach desenmascara y dice, pues obvio, ¿por qué llamamos religión a esta farsa? ¿Por qué llamamos religión a estos que hacen daño y que quieren imponer lo que ellos quieren? Entonces Carlos Marx atribuye un gran honor a Feuerbach por haber desenmascarado la religión y por mostrarle al mundo un poco cómo es la religión en verdad, qué es lo que busca, qué es lo que quiere y cuál es su fin último, ¿sí? Obviamente admirador de Feuerbach, pero critica un poco en cuanto a la religión, puesto que a pesar de que Feuerbach desnuda la religión, desenmascara la religión, se queda corto para esa explicación un poco más extensa. Entonces Marx viene a retomar esos escritos, viene a retomar esas teorías y propone y basa su pensamiento filosófico hacia la religión de una manera muy agresiva, por así decirlo. Bueno, entonces Marx propone que para que esa religión funcione, para que, es decir, el pueblo funcione, entonces deben haber tres tipos, por decirlo así, de alineaciones. Entonces, una es la alienación económica, la otra es la alienación religiosa y como tal la tercera es el mundo invertido. Esta alienación religiosa y esta económica y fin último el mundo inverso tienen unos puntos a tratar muy específicos. Entonces como tal empezamos por la alienación económica. Obviamente sabemos que el factor principal es la división de clases sociales de la sociedad como tal, pero Marx plantea que esta división social es algo natural, algo que se da a través de la historia, es una construcción histórica y debe hacer parte de una sociedad esta división como clase social. Busca que la gente se dé cuenta que esta alienación económica pues no tiene como fundamentos ni una justificación, por decirlo así, apropiada, ¿sí? Entonces él plantea los modos de producción, el trabajo del hombre, la burguesía. Entonces plantea que como tal no hay una justificación de por qué esta base económica pues tenga que regir a los seres humanos de tal o tal manera, tener que comprarle su tiempo, determinarle qué necesitan, qué no necesitan, qué tiempo disponen o qué no tiempo disponen. Obviamente plantea otro punto y es que en la economía siempre van a triunfar los burgueses, los de más alto rango. Entonces por más de que tengamos la respuesta del proletario, es un poco irrelevante que llegue a ser burgués porque sus condiciones sociales, su adaptación social y sus ingresos son de proletario, no son de burgués. En cuanto al proletario se revela, obviamente su unificación es muy poca, puesto que cada uno tiene unos intereses particulares, entonces no da un fruto total, mientras que la burguesía, en vez de abrirse,
lo que hace es cerrarse, aliarse y mantener su estado sólido como base económica. Eso como primer punto para que la religión sea hoy en día lo que es. La segunda entonces plantea ahí sí la alienación religiosa. Dice que sencillamente es una forma teórica de justificar el mundo, de justificar la existencia del ser, ¿sí? de la naturaleza, del hombre y de muchas otras cosas que suceden en el mundo. Entonces piensa que sencillamente es una teoría más, como la del Big Bang o tal vez la historia bíblica o tiempos de desarrollo como tal del ser humano. Esta alienación religiosa tiene su origen como tal en la económica, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque sencillamente la religión ha sido otro punto fundamental en la economía, pues que manejan los grandes emporios es decir, manejan el mundo como quisiesen y su fachada es algo totalmente burgués y lo hemos reflejado en el Papa, en sus joyas, en las grandes iglesias, Vaticano, a través de todo el mundo nos han mostrado que obviamente la religión, y por ser Dios, supuestamente debe tener lo mejor y debe ser lo mejor. Entonces piensa que esa alienación se origina a través de esa implantación económica que se le hace a la sociedad, justificando que los que tienen más y los que son más pues deben así mostrarlo, el resto no. Dice que la lucha contra la religión siempre ha sido constante, es decir, el hombre siempre lucha contra la religión, puesto que el hombre intenta acercarse a Dios o justificar el mundo desde su punto de vista, pero la iglesia lo toma por otro lado y lo justifica desde el punto teórico o histórico que hace cierto nivel religioso o cierta tendencia religiosa. Entonces el caso de Colombia, cuando nos colonizaron, obviamente los españoles eran un reinato que venía de ser católico, entonces implantaron como tal esa creencia católica apostólica romana, pasando por encima de las creencias religiosas innatas en los indígenas como tal de nuestro país. Entonces vemos que eso tiene una connotación muy lejana, y no solo la propone Marx, sino los que estudian ese tipo de antropología de la religión o filosofía de la religión se dan cuenta que son bases que sencillamente ha violado un nuevo estamento, un nuevo estado llamado iglesia. Después sigue que como tal la religión manifiesta la miseria del mundo. Entonces, ¿por qué? La manifiesta por el sentido sencillamente de mostrar una fachada, una máscara la cual no es, ¿sí? La cual tildan de hijo de Dios o discípulo de Dios al Papa, sino que el Papa es un ser humano, un pecador como todos nosotros, ¿sí? Entonces dicen que la miseria de la religión es tal que obviamente tiene que mentirle a su pueblo, y la mentira es tan grande y está también dicha que el pueblo sigue creyendo aún en ella. Entonces dice que cómo van a justificar ese tipo de actos que cometen cuando mataron gente en nombre de Dios, cuando ven que sus vestiduras son lujosas, andan con joyas, ¿sí? Cuando promulgan el bien, es decir, démosle comida a los mendigos y cierran la puerta de la iglesia en la cara de ellos. A eso se refiere la miseria religiosa Marx, a ese predicar y no aplicar en términos religiosos. Como tal es una teoría que viene dañada desde su creación, o sea, algo falso.
No podemos decir acá que Jesucristo pasaba a orillas del río de sus fieles pidiendo monedas. No podemos decir que Jesucristo daba sus predicas en grandes plazas, en grandes iglesias, que andaba con las mejores vestimentas. Pues es algo que no viene pues como a colación de ese punto religioso que establece como ese poder económico para así demostrar que son la iglesia de Dios y los mensajeros de Dios. Sencillamente plantea que la religión es creada por los burgueses para inspiración de los proletarios. Me explico. La religión para Marx es aquella un paso más establecido por la burguesía para que aquellos oprimidos puedan redimirse en ella. Entonces aquel trabajador que todo el día está labrando y llega hora de salida y se apiada de Dios, dice: Dios, dame fuerza para llegar a casa bien, compartir con mi familia. Eso, para eso se crea la religión, para que sea como ese refugio del proletario, del pueblo, vea siempre una esperanza, un cielo creado por la iglesia, ese premio de la vida después de la muerte, como tal, hace que sea un elemento fundamental de la burguesía. Pues la burguesía lo implanta para así darle esperanza, darle fe, darle moral a su trabajador, que creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, podemos llegar a ser como ellos,